Comenzamos con el reporte de nuestra compañera Giselle Quintana. Hola, sí, Mariano, buenas tardes para ti y para todos los que sintonizan Noticias de Globovisión Economía. Así es, a propósito de la solicitud que hiciera el presidente Nicolás Maduro sobre el otorgamiento de créditos en Petro para los empresarios y los productores, nosotros vinimos a conversar con el economista y especialista en criptomonedas, Aaron Olmos, quien aseguró que sí se pueden dar créditos en Petro, sin embargo es inviable que sean convertibles a una moneda extranjera. Veamos las razones. Recordar el hecho de que en principio, si bien el Petro es el criptoactivo del Ejecutivo Nacional creado en el año 2017 y pues puesto en funcionamiento en 2018, desde marzo de ese año 2018 se mantiene una sanción de los FAC para su uso fuera del territorio venezolano, razón por la cual todavía en los actuales momentos solamente tiene sentido utilizarlo en el mercado interno a través de las casas de intercambio que están licenciadas por la SUNACRIP para el territorio nacional. Dicho de otra manera también, el Banco de Venezuela es el banco público que mayormente ha creado herramientas y servicios y mecanismos para poder conectar con este Petro. En definitiva, hay que recordar que también la economía está mayormente dolarizada, es decir, tenemos una economía multimoneda, donde el dólar, el peso colombiano, el euro, el real brasilero, el oro y las criptomonedas están siendo utilizadas como medios de pago cotidianos dentro del mercado nacional. No necesariamente así el Petro. El Petro ha tenido desde su nacimiento cualquier cantidad de traspiés desde el punto de vista de la aceptación, de su circulación y del propio circuito económico que debería tener atrás desde el punto de vista de la casa de intercambio y la convertibilidad. No necesariamente las personas en el mercado interno están aceptándolo o usándolo de forma cotidiana como una herramienta o un elemento de aceptación o medio de pago tradicional. Lo que quiere decir que la figura de los créditos en divisas denominados en Petro en el mercado interno y en el mercado externo se van a dificultar y se complejiza la posibilidad de que los empresarios puedan tener acceso a ese dinero porque se hace más cuesta arriba poder cambiar unos petros transformados luego a divisas en el mercado interno. Básicamente lo que de verdad debería estar ocurriendo, si lo que se quiere es apoyar al sector empresarial venezolano en el actual momento, es otra vez activar al sistema financiero nacional a través de la banca pública y privada, permitiendo una modificación del encaje legal en el orden de 60-65% para que los bancos puedan nuevamente disponer de moneda nacional y poder acceder a los créditos a través de las figuras que hemos conocido toda la vida. Si se quiere otorgar divisas, bueno, activar al Banco Central de Venezuela y a la banca nacional, pública y privada, a través de los mecanismos que ya conocemos por los convenios cambiarios, que ya conocemos también, y otorgarle cantidad de dólares específicas a los empresarios para poder hacer la compra de materia prima o bienes de capital en el mercado extranjero. El economista Aaron Olmos además señaló que si se quiere insertar el Petro en la economía nacional, se debe generar confianza, credibilidad y todos los sistemas que sean necesarios para realizar operaciones con esta criptomoneda, tomando en cuenta que el gobierno nacional lleva 3 años y medio intentando implementarla y no ha funcionado. Este es nuestro reporte para Noticias de Globovisión Economía y con ello devolvemos el pase al estudio. Fede Cámaras, a través de un comunicado, ratificó que confía en que la negociación y el diálogo generen acuerdos inclusivos, sustanciales y fructíferos. Según destaca el texto, tanto el proceso como el resultado deben gestionarse con respeto, priorizando el interés nacional y garantizando Economía. A esta hora está con nosotros Miguel Ulises Moreno, él es presidente de la Dirección Nacional de la Federación Campesina de Venezuela, además de perito agropecuario. Está con nosotros la tarde de hoy para hablar sobre los planes de producción y de siembra, tanto públicos como privados, y ver cuál podría ser el alcance de estos al momento. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, pues aquí estamos con ustedes a la disposición y orden. La gente del campo en voz. Bueno, queríamos hablar con usted respecto a esto, a estos planes de siembra y a lo que tenemos hasta el momento. Hemos identificado, según los diferentes sectores y gremios del área del agro nacional, que han señalado que por lo menos en el año 2020 al 2021 lograron recuperar cierto nivel en algunos de los rubros. Sin embargo, no han logrado lo mismo durante este año. Han tenido dificultades en cuanto, por ejemplo, lo que fue la caña de azúcar. Otros sectores también se han visto afectados y atravesando uno de los periodos o de los ciclos más largos en cuanto a lo que son los niveles de siembra para las cosechas. Quería consultarle cuál es la visión que ustedes tienen desde la Federación Campesina. Bueno, nosotros somos la parte de la agricultura que nos toca perseverar, nos toca estar permanentemente involucrados en el sector productivo, enfrentar todas las circunstancias exógenas que se nos han presentado
problema de combustible, la falta de agrocontroladores, quizás la falta de fertilizante, la relación costo-precio-beneficio y sobre todo lo más difícil de todo es la planificación que se había hecho de los planes de siembra, tanto oficiales como privados, a lo que hoy en día tenemos. Habíamos hablado de aproximadamente 720.000 hectáreas de maíz por parte del sector oficial. Se había hablado del arroz, se había hablado del sorgo, y sin embargo, por ejemplo, el maíz, con un esfuerzo conjunto, mancomunado, donde interactuaron los productores del sector privado, el sector oficial, con todas sus expresiones de programas de crédito, y lo hemos logrado, creo que hemos llegado a las 390.000, 400.000 hectáreas. Tenemos una deuda de aproximadamente 250.000, 300.000 hectáreas de lo planificado que no se ha sembrado. Tomando en cuenta y consideración que el año pasado, en el 2020, el señor presidente anunció 1 millón de hectáreas como plan nacional del gobierno de siembra y incorporación para el proceso de producción agrícola. O sea, incorporar 1 millón de hectáreas más, lo que significaba pues un repunte y un relanzamiento del proceso de producción agrícola. Ahora bien, a pesar de todas las circunstancias que hemos tenido, ha privado mucho el factor gasoil, ha sido determinante. Nosotros lo hemos venido advirtiendo con mucho tiempo, desde hace tiempo también, era una situación bastante influyente entre el proceso, porque manejaba todo lo que era parte del parque de maquinaria que íbamos a utilizar, y también esto nos afectó en cosechas como el caso de la zafra de caña de azúcar, que se vio afectado. Muchos de los núcleos no pudieron cumplir por la falta de combustible. Y en la cosecha de frijol, casi un 80% campesina, tuvimos problemas también por la distribución de los combustibles y no pudimos, y se nos quedó en el campo. Sin embargo, continuamos tercamente en la labor de producción y creemos que efectivamente todavía hay un norte y hay la intencionalidad de tratar de salvar el ciclo que viene y de tomar las previsiones necesarias para que no nos suceda eso. En ese sentido, hemos advertido que tenemos que revisar un poquito la relación costo-precio-beneficio producto de estas circunstancias especiales que se nos presentaron ahorita, donde no se nos puede culpabilizar a nosotros. Yo pienso que en el entorno todos hicimos un esfuerzo en función de producir. Para nosotros, en nuestro norte de la Federación Campesina es producir, incorporarnos, buscar la manera de establecer la fijación no solamente del pequeño y mediano productor, sino del productor empresarial en el campo, en virtud de que es la mejor manera de migrar, de parar la migración. La gente de la ruralidad casi no migramos y tenemos nosotros que cumplir con tener las condiciones mínimas de producción para quedarnos y afianzarnos aún más y generar fuentes de empleo para que otros venezolanos tampoco migren. Y lo más importante es que con este efecto de trabajo nuestro directo para contener la migración, estamos contribuyendo a la producción de alimentos del país, donde sí ha habido algunos incrementos bastante importantes en algunos rubros. Nosotros tenemos la responsabilidad de los campesinos, pues no solamente de la producción de cereales conocidos como el sorgo, el arroz y el maíz, sino que también estamos involucrados en la siembra de raíces y tubérculos en todas sus expresiones: yuca, ñame, ocumo, apio, lo que ustedes consumen en su sopita, hortalizas, los aliños verdes, las musáceas, plátanos, cambures y topochos. Siempre estamos involucrados e inmersos en ese proceso productivo. Y nos hemos adaptado siempre, yo le he dicho en todos los foros que he asistido, nadie ha visto un cintillo que diga faltó el ñame, faltó el ocumo, faltó el apio. No, nunca, siempre lo estamos produciendo tarde, mañana y noche, y lo hacemos con un esfuerzo, con un cariño y con un deseo de trabajar y contribuir con nuestro país. Por eso entonces en la campaña de la alimentación de los venezolanos, ahí cumplimos un factor fundamental en nuestro sector, que son pequeños productores y pequeños creadores. Claro, al empresario consolidado le gusta más el maíz, el arroz, que tiene el silo, la protección, y nosotros jugamos al perecedero, pero jugamos con el perecedero al interés de la alimentación del pueblo venezolano, que es nuestro norte. Quisiera saber, además, en ese tema, por ejemplo, en el caso de lo que son las hortalizas, en algún momento fueron incluso sustitutos de alimentos que las personas no podían comprar porque no tenían el acceso a ellos en cuanto a lo que era su capacidad de compra. Sin embargo, en los últimos años también se han quejado de que los precios han aumentado. Y ahorita que usted habla en cuanto a lo que es la relación del costo más el esfuerzo que implica la producción, en este caso yo quisiera saber si ustedes sienten que está siendo
siendo remunerado de forma adecuada y cuál es el balance que ustedes tienen de efectivamente la compra y la adquisición de estos rubros en el mercado nacional por parte de los ciudadanos. Me gustaría su reflexión al regreso de la pausa. Ya volvemos. Ulises Moreno, él es presidente de la Federación Nacional en todo lo que tiene que ver con la Dirección Nacional de la Federación Campesina de Venezuela. Hablábamos en el segmento anterior de los planes de siembra y le dejaba la consulta si ustedes consideran que en el caso, por ejemplo, de lo que son las hortalizas y este tipo de rubros está siendo en este momento adquirido por el venezolano. En algún momento sustituyeron lo que era carne, pollo o cosas que las personas no podían consumir por falta de acceso, de dinero para esto, pero vimos en el último tiempo también en algunos momentos quejas por el precio. Ustedes hablaban de la relación del precio y del costo-valor que tenía lo que es el costo de producir y el valor que efectivamente se le daba en el mercado, y quisiera saber si, bueno, en este momento está compensado el costo de la producción con el valor que tiene en el mercado y si está siendo adquirido por los ciudadanos. Efectivamente, nosotros seguimos con los planes de producción que tenemos establecidos. Es más, hemos crecido un poquito en el esfuerzo de tratar de compensar, quizás aumentando nuestra frontera de producción, la deficiencia que esta mecánica privada de elementos exógenos que nos están generando tantas complicaciones. Por el caso del transporte se nos ha incrementado. Y no solamente se nos ha incrementado el costo del transporte, sino que también la utilización del mismo por la limitación de que la mayoría de los camiones cuando ahora están en cola. Entonces, cuando nos logra llegar, se genera una competencia en sentido inverso. Somos nosotros los que corremos detrás de los camiones a competir a ver quién nos puede traer primero nuestra cosecha, porque cuando se trata de hortalizas, se trata de raíces y tubérculos, le decía en el segmento anterior, son productos altamente perecederos. Sí. Y nosotros lo hacemos por nuestro afán de mantener la alimentación, precisamente esa carga proteica. Tratamos de establecer ese equilibrio porque nuestra función no es solamente queremos que no migren la gente, sino también producir el alimento para que el venezolano no se nos muera de hambre. En esto estamos claros. Nosotros apartamos muchos estigmas anteriores y nos fuimos ahí. Que la relación costo-precio-beneficio no es la más ecuánime en este momento, por supuesto. No hay un equilibrio por una serie de elementos de los factores que están influyendo. Y a veces hay otros factores malignos que se nos ponen dentro del camino que nos encarecen. A veces nos cisean productos en los sitios de recepción. Somos maltratados en los sitios cuando vamos en los transportes y nos paran en un sitio, y entonces a veces hay que contribuir en algún pack que nos coloquen en un puesto de atención al ciudadano, cualquiera que sea, no quiero decir que sea la Guardia Nacional, que sea la Policía Nacional, que sea, cualquiera a veces. Entonces, claro, nuestro productor quizás da una patilla, quizás un melón, quizás una uyama, cualquier parte de su producto, pero si lo hace repetidas veces, entonces es una merma a lo que debería tener, y entonces o hay dos formas de compensarlo: o aumentas un poquito el precio al final, o en todo caso absorbe la pérdida. Y entonces una pérdida sobre una pérdida produce pues el quiebre total. Sin embargo, yo decía que nosotros perseveramos hasta el final porque la intencionalidad nosotros no podemos dejar en nuestra única actividad que tenemos, que es la actividad primaria productiva. Pues nosotros vemos con preocupación cómo nosotros contribuimos no solamente para alimentos de las personas, sino ya estamos contribuyendo para el IABA, para alimentos de la industria de alimentos balanceados de animales. Estamos generando también vegetales nuestros. En el caso, pues, las hojas de la yuca, y la yuca está alimentando a los cerdos. El rebaño de cerdos es un rebaño muy considerable. Si vemos que tiene que ser alimentado con cereales, hay que importar. La relación de precios del exterior en comparación con los precios nacionales son abismales. Entonces todo el mundo está mirando al mercado interno, lo que nos va a generar una tremenda distorsión ahorita en el sentido de la logística de abastecimiento con el maíz. ¿Vamos a hacer maíz para precocido, para el consumo humano, o vamos a vender el maíz al IABA y a la industria de alimentos balanceados para animales para preparar los concentrados para los animales? Si esto sucede, vamos a dejar entonces de producir para la harina precocida y vamos a tener que importar la harina precocida y es más caro. Y si el sector IABA, que ve que está caro la materia prima en el exterior, en este momento entonces está buscando hacia adentro y va entonces a competir con precios con la otra industria cerealera del país, que es el consumo humano. Ahí se nos está generando un problema que nosotros no podemos solucionar. Nosotros tendríamos que vender para darle justicia a la relación costo-precio-beneficio precisamente al sector que mejor nos pague. Pero entonces ya le competiría a SUNAGRO y a los órganos especializados
en el guiado, establecer cuál es el guiado que debe ir hacia la industria de alimentos concentrados y cuál es el guiado que tiene que ir al consumo humano, para de esta manera tener un equilibrio. Porque no se ha querido, nosotros estamos planteando como un punto fundamental por parte de la Federación Campesina de Venezuela, estamos planteando que por favor se haga un contingentamiento ya. Okay. ¿Por qué un contingentamiento? No se trata de volver al pasado, se trata ni de medidas proteccionistas exageradas, sino cumplir con la ayuda a aquella agroindustria y aquella empresa de agroservicio que financie la agricultura nacional, porque está permitiendo el crecimiento de la frontera interna. Okay. Está produciendo alimentos y está generando una riqueza establecida en lo que todos queremos, que haya producción en el país, que se nos alimente y que aumente cada día más. Si dejamos que la importación entre libremente y no favorecemos a la industria que nos financia, que apuntala al gobierno en sus planes de producción, quizás para llegar al 1 millón de hectáreas, porque la agroindustria nos está financiando. Hay agroindustria en Venezuela y eso que se sepa, que está financiando el sector agrícola. Entonces nosotros pedimos que para ellos se privilegien las exoneraciones impositivas, las facilidades arancelarias y todo el aparataje que se crea en importación para darle prioridad a ellos que están financiando la agricultura nacional y lo está ayudando a ustedes en su casa en el consumo y a nosotros producir los alimentos. Quisiera también consultarle sobre la ley de compensación automática de la que ustedes también han hablado. Bueno, más o menos sería como un mecanismo de que yo produzco, exporto, convierto y traigo. O sea, yo en el caso mío, yo puedo vender maíz, que no lo puedo vender porque es deficitario, entonces tendría que vender mi cacao, o tendría que vender mi café, o tendría que vender mi ñame blanco, mis mangos que van para allá, o los melones, cualquiera de los productos que son exportables nuestros en el ramo agrícola, en cárnicos, y ya se sabe que ha habido unas importaciones importantes de animales que se han hecho en el país, porque si no se le va a estancar al sector ganadero un rebaño de 11 millones, se va a convertir en un rebaño de 15 millones, ¿y quién lo alimenta? Efectivamente. Entonces, y no hay quien lo compre. Hay que buscar la manera precisamente de establecer mecanismos de compensación. Ese es uno. Pero entonces, en vez de agarrar los dólares allá, agrocontroladores necesitamos para controlar la mala hierba, para los insectos, para las enfermedades fitosanitarias que se generan en los cultivos. Entonces, estos fungicidas, estos insecticidas y estos elementos herbicidas deberían ser productos de la compensación de una exportación nuestra, parte en efectivo para el productor, parte en productos que traiga del país y producción de economía de divisa, porque estamos generando con explotaciones y exportaciones agrícolas un sentido no tradicional de las importaciones y no gastamos la divisa nacional. Y más o menos esa es una idea que creo que hay que apuntalarla porque el gobierno está dando pasos de avanzada en dirección al manejo del negocio capitalista que es necesario hacerlo para compensar la producción interna. Ahora, quisiera para finalizar conocer cuáles son las metas que ustedes creen que se pueden cumplir en este 2021. Yo creo que nosotros debemos insistir mucho en el tema de los cereales. Creo que debemos insistir también en continuar con las hortalizas. Las casas de cultivo, o lo que la gente llama por los invernaderos, comúnmente deben establecerse para hacer una logística de abastecimiento y producción para mantener precios. Y tenemos que tener todo el apoyo porque estas serían unidades que estarían produciéndose a nivel local, en un municipio, en un estado, para generar el consumo, cubrir el consumo de ese estado y no tendríamos tanto desplazamiento en vehículos y no tendríamos que tener tanto gasto complementario. Y hacer una planificación para grandes urbes, para Caracas, para Maracay, para Valencia, para Barquisimeto, para Puerto Ordaz, para Ciudad Bolívar, para Maracaibo, para todas esas grandes ciudades, establecer una política de abastecimiento con una logística que el Estado lleve en su control y en su planificación oficial. Y esa planificación, hacerla por las ruedas de la Oficina de Desarrollo Agrario del Ministerio de Agricultura y Tierra en cada estado y tomar una decisión en cuanto a una planificación nacional. Sentarnos en la mesa con todos los gremios de producción agrícola, decirnos las verdades que nos tenemos que decir y con la amistad y con el cariño y la fraternidad y el deseo de producir los alimentos de este país, hacer una acción masiva conjunta, gobierno y gobernado, en función del pueblo que es el que está esperando la alimentación. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Nos acompañaba Miguel Ulises Moreno, él es presidente de la Dirección Nacional de la Federación Campesina de Venezuela. Estas son sus impresiones sobre
sobre lo que está ocurriendo en el agro nacional. Nosotros así llegamos al final. Recuerde que usted puede ver toda nuestra información y ampliar nuestro contenido a través de Instagram. Allí nos va a ubicar como GB_Economía. Sigan con la programación de Globovisión y tengan una feliz tarde.